Gloria a Dios. Damos primeramente gracias a Jehová Dios de los ejércitos, Dios Padre, y a su Hijo Jesucristo, que tienen en bien usar nuestras vidas para transmitir de alguna forma la enseñanza de su palabra, para que el pueblo del Señor Jesús sea edificado. Y más allá de eso, para que aquellos que han sido escogidos escuchen el llamado al arrepentimiento de pecados y que se enrolen en las filas del cristianismo para poder disfrutar de los beneficios que trae el cristianismo. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en esta tarde, en esta noche, en este día, en esta mañana, en este momento, donde tú te encuentres, donde tú estás. Si puedes abrir tu Biblia, y si no la tienes a la mano, no te preocupes. Nosotros te vamos a leer la Biblia. La Biblia establecemos que es la palabra de Dios, infalible, inequívoca. La Biblia es la palabra de Dios, la cual es eficaz, es viva y es eficaz. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios entra y penetra en el cuerpo del ser humano para restaurarlo, para cambiarlo, para renovarlo, para restituirlo, para perdonarlo, para justificarlo, para renovarlo, para convertirlo en un hijo de Dios. Con la palabra de Dios se hizo el universo. Basta con que Dios dijo, hágase la luz. Y la expansión del universo explotó en una creación infinita, la cual tuvo en sí nuestra existencia. Dice el libro de San Mateo en el capítulo 9, el libro de San Mateo es uno de los 4 evangelios de la Biblia. Son 4 de los libros que tienen de suma importancia en el cristianismo. Son ellas las que relatan los detalles inequívocos de las palabras del Señor Jesús. Iglesia, Jesucristo es el Señor, tiene un enfoque de promover las enseñanzas del Señor Jesús. No venimos predicándonos a nosotros mismos, no os equivoquéis. Solo porque hablamos con denuedo y hablamos con autoridad, no quiere decir que nos predicamos a nosotros mismos. Venimos hablando con denuedo porque es Dios quien ha puesto en nosotros la fe, es Dios quien ha puesto en nosotros el cristianismo a través de los privilegios eclesiásticos que trae en sí la iglesia cristiana. Es Dios en quien nos ha dado la autoridad delegada para promover sus enseñanzas. Por lo tanto, aquí nadie es grande más que el Señor Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el autor de la vida, Él es el camino al Padre. Él ha dicho que sin Él nada somos. Por lo tanto, necesitamos ser discípulos de nuestro Señor. Mateo capítulo 9, San Mateo, libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios como está escrita. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico el Señor Jesús: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Hasta allí. Vamos a orar brevemente. Padre, gran Dios de los cielos, te pedimos en esta tarde que seas tú quien permitas que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, quien nos enseñe, sea tu Espíritu Santo quien use estas manos, esta boca, esta voz, estos pies, para transmitir en esta tarde tu palabra, Señor, a cada necesitado, a cada persona que tenga sed del Señor Jesús. Sé tu Padre quien a través de esta palabra hagas el llamado, Padre, al arrepentimiento a cada corazón. Sé tu Padre quien a través de esta palabra seas tú quien restaure cada vida, Padre de gloria. Sé tu Padre quien uses nuestras vidas, Señor, para transmitir tus propósitos y tus objetivos, Padre, y que cada propósito se cumpla en cada persona que tengan bien escuchar esta palabra. En este momento, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, en esta tarde, como hemos venido aprendiendo, hemos leído una porción bien importante dentro de la historia del cristianismo. Hemos venido viendo cómo el Señor Jesús, las intenciones del Señor Jesús es de venir a la vida de cada individuo para transmitir algo positivo. Tal vez tú has escuchado que el cristianismo siempre a veces viene por delante condenando y juzgándote. Y tal vez ese ha sido uno de los motivos por el cual tal vez tú no te has dado el tiempo para acercarte al Señor Jesús. Pero yo quiero establecer que en esta tarde los propósitos, en esta mañana, los propósitos del Señor Jesús es siempre de ponerse frente a la vida de las personas para poder ofrecer algún tipo de beneficio. El Señor Jesús no viene pidiéndote a ti que hagas mucho. Simple y sencillamente el Señor Jesús viene pidiéndote que lo aceptes como su único y suficiente Salvador. Que tú te conviertas en un discípulo de Él, porque Él es el Maestro de maestros. No hay sabiduría más alta, no hay poder más alto, no hay un individuo más poderoso que el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y el Señor Jesús ha dicho que el que lo ve a Él ha visto a Dios. Cuando yo era niño recuerdo que me subía a una colina en la noche y nadie se atrevía a subir a esa colina porque era muy oscura. Pero desde esa colina se podía ver todas las estrellas, el cielo bien estrellado por las noches. Yo decía cuando era niño, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Está allá? ¿Está de aquel lado? Si hubiera una nave espacial y navegara por aquel lado, de aquella dirección, ¿será que por allá está Dios? O si me voy por aquel lado, tal vez, porque tal vez no quiero ir en la dirección incorrecta, quiero ir en la dirección correcta, ¿será que allá? Si me voy de aquel lado, por allá está Dios. O si me veo aquí recto arriba de mí, ¿será que allí está Dios? Porque a veces la mente, bueno, yo en mi inocencia, ¿verdad?, no entendía de que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar. En realidad Él está en todo lugar. Él está aquí, en este momento. Él está allí donde tú te encuentras, en este momento. Él está allí junto a ti, en este momento. Él está dentro de ti. Él puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que tú estás maquinando. No hay nada que podamos ocultar delante del Dios creador de los cielos y la tierra, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y por eso es importante de que nosotros nos tengamos un acercamiento al único camino que nos lleva al Padre. El único camino que nos lleva al Padre es Jesús, Cristo, Jesús de Nazaret, el que nació allá en Belén de Judea, el que murió allá en el Gólgota, el que dio la vida por ti y por mí, y derramó su sangre de su costado, al que le clavaron esos clavos en sus manos y en sus pies. Él hizo ese sacrificio por ti y por mí, porque la intención del Señor Jesús nunca es venir y agobiar tu vida. Lo que el Señor Jesús quiere hacer es restaurarte, quiere renovarte, quiere hacer de ti una nueva criatura, hacer de ti un nuevo individuo. A veces yo escucho muchísimo mujeres que vienen a mí y me dicen: mi esposo no sé cómo hacer lo que cambie, él anda perdido, él está en drogas,
Ya ni siquiera le importan los hijos, nuestros hijos. Y ya hice de todo. Y no lo puedo convencer de que se convierta en un padre amoroso, cuidadoso, en un esposo cariñoso, dedicado a su hogar. Pues yo te digo que sabes que hay uno que es experto en esas cosas, pero tú tienes que venir a los pies de ese maestro que te puede hacer una restauración milagrosa en tu hogar, porque para el Señor Jesús no hay nada que sea imposible. No hay absolutamente nada que esté fuera del alcance del Señor Jesús de Nazaret. En esta porción que hemos leído, fíjate, o sea, el Señor Jesús le trajeron un paralítico sobre una cama. Imagínate eso, ¿verdad? Que el Señor Jesús estaba enseñando, dando sus enseñanzas, porque esa es una de las especialidades del Señor Jesús, es enseñar. Por eso tú, cuando te conviertes al cristianismo, te conviertes como en un estudiante, en el cual tú vas a tener que tomar nota de las cosas que el Señor Jesús tiene para enseñarte. Porque el Señor Jesús, la sabiduría que el Señor Jesús tiene sobrepasa la sabiduría de todos los reyes, de todos los consejeros. No hay ningún consejero más sabio, con más conocimiento y con más certeza de lo que te va a enseñar más que el Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba en su enseñanza, dándole enseñanza, ¿verdad? Pero unos por allá habían escuchado de que el Señor Jesús también tenía el poder de sanar a las personas que estaban enfermas, porque esa es otra cosa, que tal vez tú estás sufriendo de alguna enfermedad y ya tocaste todo doctor, ya probaste toda hierba y no encuentras una sanidad a tu enfermedad, pero yo te prometo de que el Señor Jesús, Él puede hacer que tu cuerpo sea restaurado. Él puede sanar tus enfermedades, Él puede sanar las enfermedades de tus hijos, Él puede sanar las enfermedades de tu esposa, Él puede sanar las enfermedades de tu esposo, Él puede sanar las enfermedades de tu madre, Él puede sanar las enfermedades de tu padre, de tu abuelo, de tu abuela, de tu tía, de tus tíos, de tus seres queridos. Porque aquí lo que hemos visto es bien extraordinario de cómo esas 4 personas que trajeron al Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, sabemos que son 4 personas porque hay otros escritos bíblicos en los otros evangelios en donde nos enseña de que eran 4 individuos que habían traído a ese paralítico, porque imagínate, no sabemos cuánto pesaba ese paralítico. A veces, si estamos muy grandotes, necesitan unas 2 personas para que nos levanten, ¿verdad? Imagínate un paralítico en una cama, por lo menos requieren 2 personas que lo levanten. Preferible que sean 4, una en cada esquina de la camilla, para que el peso sea más liviano, ¿me entienden? Porque así es como funciona el cristianismo, ¿verdad? Que a veces necesitamos a veces que sea alguien que nos ayude, que nos lleve, porque estamos paralíticos, porque tal vez es una parálisis interna emocional, ¿me entiendes? Que a veces las personas sufren de ansiedad, sufren de depresión, y eso los hace que no puedan ni salir de su cuarto. Tal vez tú en este momento estás encerrado en tu cuarto, pero estás tomando el momento, la oportunidad para escuchar esta palabra y sientes un peso sobre ti que no te puedes levantar, y es como una parálisis que no sabes ni cómo levantarte. Pero yo, en el nombre de Jesús, en este momento te digo: levántate, levántate y busca al Señor Jesús, busca al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es la respuesta a todos los problemas. Y pone que tal vez, aunque tú tengas al Señor Jesús, estés pasando por alguna enfermedad, estés pasando por alguna situación, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús hace el peso más liviano, porque ya no estás solo cuando uno tiene al Señor Jesús. Ya no tienes que cargar tú solito con tu enfermedad, sino que tenés a un ser junto a ti, dentro de ti, que te va a consolar, que te puede dar la sanidad, o que te da la esperanza, ¿verdad?, de sanidad. Porque ¿saben qué? La Biblia dice de que aunque vivamos o aunque muramos, nosotros somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor. Gloria a Dios a eso. Y sucedió, dice, que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Imagínense, sobre una cama, o sea, ni una camilla. No sé si eso es una cuestión de traducción original, pero o sea, una cama, a veces esos colchones, a veces camas son difíciles de cargar. Alguien tuvo que haberle ayudado, alguien tuvo que haber tenido el sentido de decir: a este paralítico el único que lo puede sanar es el Señor Jesús. Y por eso es que la palabra el día de hoy está siendo predicada, esta palabra que sea la que te levanta de esa cama y que tú puedas tener un acercamiento al Señor Jesús en esta tarde, donde te encuentres, que ese parálisis que tú puedas tener en este momento sea quitado en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque aquí el Señor Jesús, fíjense lo que hizo el Señor Jesús.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, de que ahí había un componente de fe, no solamente de la persona que estaba siendo beneficiario de la sanidad que el Señor Jesús iba a ejecutar, ¿verdad? Sino también las personas. Por eso, si tú tienes un familiar, un ser querido que no quiere acercarse al Señor Jesús, no quiere saber nada del Señor Jesús, no quiere saber nada de los cristianos, sé tú, ¿verdad?, quien intercedas por esa persona. Ora, ayuna, háblales, invítalos no solo a la iglesia, porque esa es otra cosa. Vamos a hablar de eso un día de estos, de las tácticas de evangelismo, porque a veces los cristianos, nosotros lo primero que hacemos es invitar a la gente a la iglesia, y lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos una amistad con esa persona que tiene la necesidad. ¿Ustedes creen que estas personas que traían a ese paralítico no tenían una amistad con ese paralítico? O solo dijeron: por allá en la esquina hay un paralítico, vamos a traerlo. No, eran cuates, eran homies, eran homeboys, se tenían hasta un handshake secreto, ¿verdad? Se conocían, ya por solo mirarse ya sabían, ¿verdad? Porque así es cuando uno tiene sinergia con un amigo, con un hermano. Es que entra uno en una amistad. A veces, le voy a decir esto sin temor a retribución, en el nombre de Jesús, porque a veces la gente es buena para juzgar, ¿verdad? Pero a veces no nos acercamos a la gente que no conoce el cristianismo, porque no queremos juntarnos con el mundo. Pero el Señor Jesús vino al mundo. El Señor Jesús descendió al mundo. El Señor Jesús se sentaba con los borrachos, se sentaba con las personas, con las prostitutas, les predicaba, los tocaba a los que sufrían de enfermedades tenebrosas. El Señor Jesús se acercaba a ellos y el Señor Jesús tenía el bien en tocarlos, si fuera posible, ¿verdad? Para que recibieran la sanidad que ellos necesitaban. Entonces nosotros también tenemos que actuar a veces como esos amigos de ese paralítico, ¿verdad? Que ellos se acercaron y no importaba cuánto pesaba la cama. Me imagino que iban en el camino. No crean que las calles de ese tiempo eran como las de ahora, que había así pavimento y cera bien bonito. Me imagino que estaban todas desniveladas, algunas calles o empedradas. Imagínense una caída de esas, en una de esas piedrotas que habían ahí en esa carretera. No, olvídense. O sea, era también un riesgo. No era fácil, no era una tarea fácil haber traído a este paralítico. Pero lo más crucial y más importante de esto es que el Señor Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, imagínense lo increíble. Es que en realidad el cristianismo, el Señor Jesús es tan maravilloso, tan bello, tan misericordioso, de que tal vez los paralíticos, los amigos del paralítico y los que estaban allí esperaban que el Señor Jesús primero lo sanara al paralítico, como había hecho en otras ocasiones. En otras ocasiones el Señor Jesús solo había llegado y había hecho el acto de sanidad. Pero en esta ocasión el Señor Jesús ejecuta un acto tan crucial en el cristianismo, que es el perdón de pecados, hermanos. Imagínate que el Señor Jesús tiene bien perdonarte tus transgresiones contra Dios. No importa lo que tú hayas hecho, por muy oscuro, por muy negro que sean tus pecados, el Señor Jesús promete agarrar esos pecados y lanzarlos hasta lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Porque tú tal vez tienes un obstáculo y dices: es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, y tal vez no se lo puedes decir a nadie porque sientes que tu pecado, la transgresión es demasiado grande. Pero tú puedes venir delante del Señor Jesús, porque el Señor Jesús tiene el poder para perdonar pecados. No hay ningún otro individuo sobre la faz del universo que tenga el poder de perdonar pecados como lo tiene el Señor Jesús de Nazaret. Y este es el mensaje crucial de salvación y de misericordia que el Señor Jesús trae para la humanidad, el cual es la bendición de poder recibir un perdón de pecados aunque no lo merezcamos. Eso es el centro del cristianismo. No tendría sentido venir al cristianismo si no existiera el perdón de pecados. Es el beneficio más grande, más poderoso, más profundo, más inmenso, más ancho, más alto, más extraordinario, por el cual es importante convertirse al cristianismo. Primeramente, que recibes el perdón de tus pecados. ¿A dónde vas a ir tú? Que encuentres palabras de vida eterna, con las cuales empiezan con el perdón de tus pecados. ¿Qué religión podrías ir tú donde exista algún Dios que te otorgue el perdón de tus pecados? No hay ningún regalo más grande, más fuerte, más extraordinario que recibir el perdón de tus pecados. Imagínate.
O sea, más allá de la sanidad, porque la sanidad estaba ya en segundo plano. ¿De qué te sirve recibir una sanidad del Señor Jesús y todavía no has recibido el perdón de tus pecados, no has recibido el arrepentimiento? No te has dado el arrepentimiento para con el Señor Jesús. No tendría sentido. No tendría sentido. ¿De qué te sirve tener larga vida y no tienes el perdón de los pecados? Pero cuando uno se acerca al Señor Jesús, aunque tú tengas la capacidad de moverte, el Señor Jesús hace toda la obra. El primer obra más grande es la misericordia y la justicia que el Señor Jesús trae para con tu vida, el perdón de pecados. Así como a este paralítico el Señor le dijo, ten ánimo. ¿Por qué le dijo ten ánimo? Porque tal vez lo vio desanimado, como que tal vez el paralítico no creía, como que el paralítico tenía algún desánimo dentro de sí. Tal vez ese desánimo que tú tienes ahorita te cuesta creer que el Señor Jesús tiene y te puede otorgar, que Él tiene el poder y que te puede otorgar el perdón de pecados. Pero ten ánimo en esta tarde, en esta mañana, en este momento, en este día, en esta noche. Ten ánimo. No se turbe vuestro corazón, decía el Señor la semana pasada. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. Ten ánimo, le dijo. O sea, imagínate que, ¿por qué? Porque el Señor puede ver. O sea, el Señor tiene un poder extraordinario de ver lo que está en tu corazón. No hay nada oculto, no hay nada que tú puedas esconder. Por eso es importante de que uno venga delante del Señor Jesús, porque todo está transparente. Tú te puedes esconder de todas las personas, pero del Señor Jesús no te puedes esconder. Tú puedes esconder tu pecado de medio mundo, de tu esposa, de tu esposo, pero del Señor Jesús no puedes esconder nada. Él puede ver de que tú estás en transgresión. Él puede ver que tú tienes un desánimo. Él puede ver de que tú necesitas el perdón de pecado. Porque tal vez también el Señor puede ver de que tú estás experimentando un arrepentimiento. Te arrepentís, sentís algo en tu corazón de que como que no te sientes cómodo, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no duermes tranquilo, te levantas, andas en intranquilidad. Vas para el trabajo, en tu carro, en la camioneta en las mañanas y vas en intranquilidad porque no tienes esa paz, esa tranquilidad que tú necesitas en tu corazón para vivir una vida más plena, porque vives en pecado, porque tienes 2, 3 mujeres o mujeres que tienen 2, 3 hombres y que viven en transgresión todo el tiempo. Hombres que están metidos en el alcoholismo, en las drogas y están despedazados y despedazan a su familia, dejan sus trabajos tirados y no pueden prosperar y caen en pobreza. Ya después no tienen de dónde vivir, dejan a sus familias en pobreza. Que el Señor reprenda al diablo. Todo eso es obra del enemigo. Pero el Señor Jesús en este día, en este momento te dice, ten ánimo, hijo. Si tú tienes en tu corazón el deseo del arrepentimiento, el Señor Jesús está aquí delante de ti, junto a ti en este momento para perdonarte tus pecados. Hijo mío, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, claro, que van a haber algunos que van a cuestionar, porque aquí es lo que sucedió. En el versículo 3 dice, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, es blasfemia. O sea, es como un decir en contra de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque el Señor Jesús conoce los pensamientos de las personas. Se van a levantar algunos, tal vez criticándote, o criticando al que te predicó, o criticando al predicador, ¿verdad? Por cómo te predicó. Diciendo, no, eso es mentira, eso no es verdad. O van a criticar al predicador, así como criticaron a Jesús. Es blasfemia. O sea, si de Jesús dijeron eso, ¿qué van a decir de un predicador que predica el cristianismo? Que somos pecadores, pues. Señor Jesús era perfecto, es perfecto. Pero como hombre, Dios hecho hombre, Él es el Cordero de Dios que estaba hablando en perfección. Y aún así lo acusaban de blasfemia. ¿Tú crees que si tú le predicas el cristianismo a alguien, ¿me entiendes? Y tal vez no tienes una posición de poder, tal vez no te van a criticar, pero tú sigues predicando. Tú sigues predicando el Evangelio. Tú sigues llevando la palabra de esperanza a aquel que la necesita, ¿verdad? Entonces, conociendo Jesús sus pensamientos, Él dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones si no estoy haciendo nada malo en contra de Dios? No estoy haciendo nada malo en contra de Dios. Así como lo criticaron en una ocasión al Señor Jesús porque sanó a un enfermo en un día sábado. Y según la religión de ese momento no era permitido que se hicieran a cosas así en un día sábado, porque el día sábado la religión imponía de que se tenía que descansar y que no tenía que caminar cierta distancia, ni los platos lavaban en ese día. ¿Me entienden? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús es el Señor del sábado. Y Él también llegó en ese momento, ejecutó una sanidad, porque el Señor Jesús es Señor de señores.
Y Él se reserva el derecho, no solamente de cumplir la ley, pero de cambiar la ley si fuera posible. Él es más alto que la Corte Suprema. Porque dijo el Señor, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. O sea que a veces la enfermedad no es tanto la enfermedad que uno pueda tener física, sino que la enfermedad del alma que uno pueda tener, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús te dice, tus pecados te son perdonados, estás recibiendo una sanidad interna del alma, del corazón, dentro de ti, de lo más profundo. Y aunque tal vez en lo exterior no sigues sufriendo de alguna enfermedad física, pero las dos cosas no necesariamente están conectadas a veces. Porque a veces tú te pudieras quejar y decir, ¿por qué esa enfermedad, Dios? Y que yo no he hecho nada, soy una buena persona. Ok, tal vez. Pero el acto del perdón de pecados es un componente que está en su propia categoría. Y el acto de la sanidad de tus enfermedades está en otra categoría. Y del Señor Jesús que te estamos hablando, ese Señor Jesús puede sanarte tu alma, otorgándote el perdón de tus pecados, pero también te puede sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad que tú puedas tener. Imagínate, qué bendición es esa. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, lo que estoy tratando de establecer en este día, en este corto pensamiento, es de que el Señor Jesús tiene el poder para perdonarte pecados. Nadie te puede perdonar un pecado más que el Señor Jesús. Si tú has cometido algún crimen y ponle que te arrestaron, fuiste a la cárcel, hiciste tu probation, hiciste tu tiempo en la cárcel y saliste, tu récord ahí quedó marcado, ¿verdad? El archivo quedó de que vos sos un criminal, de que tú eres un criminal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que uno puede, aquí en los Estados Unidos, llenar unas formas, ir delante de un juez, pedir una audiencia y pedirle perdón al juez. ¿Sabías eso? Y pone que el juez te hace, es como un perdón prácticamente que te hace, ¿verdad? Te quita tu récord. Pero ese récord queda, o sea, en lo profundo queda el récord, en realidad no se borra en la superficie, para que puedas trabajar, para que puedas hacer ciertas cosas, sin que te incriminen porque cometiste algún crimen. Pero el perdón de pecados que el Señor te ofrece es de que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, Él los hace blancos como la lana. O sea que no queda ningún récord de ningún tipo de los pecados que el Señor Jesús te ha perdonado. A veces la persona es la que no quiere aceptar de que el Señor Jesús lo ha perdonado. Tal vez el Señor Jesús ya te perdonó y una persona está allá, no, yo no me siento bien por lo que hice. Pues sí, pero el Señor Jesús ya lanzó esos pecados a lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Eres tú el que te estás acordando de los pecados. Pero lo más crucial de todo esto es de que el Señor Jesús tiene el poder para perdonar pecados. No hay nadie en el mundo que pueda hacer eso, no hay nadie en el universo que pueda hacer eso. Y por eso es que te instamos en este momento, en este día, a que tú te conviertas en un soldado del Evangelio, en un discípulo del Señor Jesús, y que te dejes enseñar, que aprendas, que te dispongas a aprender cuáles son las enseñanzas del Señor Jesús y que las empieces a poner en práctica. Y nada de esto va a pasar de la noche a la mañana, todo esto va a ser un proceso. Pero si nunca lo empiezas, nunca vas a llegar a un nivel de santidad que sea más maduro, más agradable a Dios. Y le dijo entonces al paralítico en el versículo 6, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque, o sea, no solo se trata de que te levantes, pero levanta tu cama, hombre, ya cuidar, limpiar eso, no dejes ahí la cama tirada, que la gente se va a tropezar. ¿Verdad? Levantar la cama, levantate, le dijo, levantar la cama, doblar las colchas. Eso va para aquellos que nunca doblan las colchas en la mañana, ¿verdad? Pero le dijo, levantate, toma tus petates, tu cama, tu lecho donde estás y vete a tu casa, le dijo. ¿Verdad? Vete a tu casa, o sea, que tenía que cargar, entonces, porque ahí no veo yo que los otros 4 le estaban ayudando a cargar la cama, porque ya podía cargar su propia cama. O sea, va a llegar un momento que tú tienes que tomar la responsabilidad tuya propia de caminar un cristianismo lo más recto posible y tratar de buscar cómo agradar a Dios día tras día, día tras día, tener un plan de cómo tú vas a alcanzar una santidad más mayor, porque ya ven que vamos a hablar de eso un día de esto, la santidad es progresiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que tú vas a trabajar en caminar más recto cada día y ir haciendo cambios hasta que alumbres, que seas una luz en medio de tinieblas. Y aquí miren lo importante, que él fue obediente y él dijo, entonces él se levantó y se fue a su casa.
Y la gente al verlo se maravilló, porque la gente cuando vean que ya no eres un borracho de primera marca se va a maravillar, va a decir, wow, que no era el borrachito que estaba ahí en la esquina, el mero machín, el que... No, hombre, si ese era él era el líder de los borrachitos. No era aquel el que era el ladrón, que cuando lo veían se guardaban las carteras la gente, porque ya sabían que se le bajaban las vacas a cualquiera, la ovejita a cualquiera, hasta los perros le robaban a la gente. Y la gente se va a maravillar y va a decir, wow, en realidad Dios sí tiene el poder de cambiar. Cuando ya dejes de ser un mujeriego que tienes 4 o 5 viejas y por allá niños regados y que vean que cambiaste y ahora es un hombre de bien y ya caminas hasta con la frente en alto y con tu esposa a la par y hasta te vistes diferente, hablas diferente, ahora glorificas a Dios, antes maldecías a medio mundo. Antes eras un drogadicto que estaba hundido en la drogadicción y ahora eres un hombre que reflejas el rostro del Señor Jesús porque eres un alumno. Los alumnos se parecen a su maestro, los alumnos empiezan a hablar las cosas que su maestro les enseña. Entonces, por eso es crucial que tú te conviertas en un alumno del Señor Jesús para que tú también empieces a hablar las cosas que el Señor Jesús te está enseñando a ti y empiezas a tener la misma fe y empiezas a ejercer ese tipo de poder que el Señor Jesús tiene para con aquellos que son sus hijos, que tienen la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Imagínense qué importante es entonces que haga un cambio, ¿verdad? Que había dado tal potestad a los hombres. O sea, glorificaron a Dios de que el Señor Jesús estaba allí presente, de que el Señor Jesús había ejecutado esta obra tan maravillosa. Esto era algo extraordinario, un milagro. No solamente el perdón de pecados, que en realidad fue el milagro más grande que el Señor Jesús ejecuta, es lo que quiero establecer ahora, ¿verdad? Es el poder que el Señor Jesús tiene para perdonarnos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero también el poder sanador que el Señor Jesús tiene para restaurar al ser humano. Y eso es lo que venimos predicando en este día, en este momento. No lo venimos predicando a nosotros mismos, no venimos glorificando nuestro nombre, venimos glorificando el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y tan siquiera mi nombre es importante, hermano y amigo, en esta tarde que me escuchas, en esta mañana. Lo que es importante es que tú conozcas a Jesucristo de Nazaret, que viene del linaje de David, que es un rey no solo en la tierra pero en el cielo, y Él está sentado a la diestra del Padre porque Él murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó al tercer día y Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y Él va a gobernar por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, con toda gloria a Dios en eso. Eso es el evangelio del cristianismo, hermanos, es un evangelio de perdón. El Señor Jesús no viene juzgándote tus pecados, y Él no trae en sí una espada para ver, este es cristiano, este no es cristiano, ¡pa! ¡Afuera! Este otro es cristiano, ok, tú no eres cristiano, ¡pa! ¡Afuera! El Señor Jesús no viene condenando a la gente, el Señor Jesús viene ofreciendo un perdón de pecados. Esa es la base del cristianismo. ¿Y por qué entonces no nos acercamos al Señor Jesús? ¿Por qué entonces no te acercas al Señor Jesús? En este momento donde tú te encuentras, reconoce al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador y prométele desde hoy buscar y hacer su voluntad, y empieza a leer la Biblia del Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Marcos, y allí vas a aprender tú todas las enseñanzas que el Señor Jesús tiene para ti. Ese debe ser el principio de cualquier cristiano, y a todo cristiano que ya se considera cristiano lo insto a que empiecen a estudiar con más detalles cada enseñanza, cada milagro que el Señor Jesús hizo, cada palabra que Él nos dio a nosotros, porque allí es donde está la vida eterna, allí es donde tú te vas a convertir como un verdadero cristiano fuerte, musculoso, que en realidad vas a poder batallar en contra de todas las acechanzas del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora, y él quiere que tú te hundas en el pecado, quiere que tú creas de que no hay un perdón de pecados, pero en este día establecemos de que sí hay un perdón de pecados y que el Señor Jesús de Nazaret es el único que puede establecer tal cosa. Acércate al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias